Bogotá 2021. La Plaza de Bolívar vibra con el eco de cacerolas, pancartas, arengas. No solo es la reforma tributaria, en el fondo, muchos gritan también contra algo más invisible. La sensación de que Colombia no decide por sí sola, de que, en su política exterior, seguimos obedeciendo instrucciones. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Fue Iván Duque un presidente soberano o simplemente un engranaje más en los intereses de Washington? Hoy, en este episodio, vamos a explorar la relación política y diplomática entre Iván Duque y Donald Trump. ¿Subordinación o alianza estratégica? ¿Guerra contra las drogas o guerra de narrativas? Bienvenidos a Aliado o Subordinado. Colombia frente a Estados Unidos en tiempos de Duque y Trump. Yo soy Cristian Humberto Sacristán López, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de séptimo semestre, y sean bienvenidos a este viaje. Parte número 1. Introducción. Hola, buenas tardes, días, noches, bienvenidos. El de hoy vamos a hablar sobre el tema que nos compete, y voy a darles una pequeña contextualización de lo que pasa y de lo que vamos a hablar en este bello podcast. Bueno, hay que empezar sabiendo que desde los años 70 la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido marcada por una serie de problemáticas, que entre ellas el principal es el narcotráfico. Mientras Estados Unidos es famosa por consumir, Colombia lastimosamente es conocida mundialmente por producir. Y la solución que han querido dar y la que se ha puesto en mesa siempre ha sido la erradicación forzada, la ayuda militar y un discurso compartido contra un enemigo difuso. Pero no siempre ha sido cooperación. Muchos analistas han denunciado que esta alianza tiene un costo, y es nada más ni nada menos que la pérdida de la soberanía y la imposición de una agenda externa. ¿Esto qué significa? Vamos a dar paso al desarrollo y además a nuestro invitado especial. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos ayuda a conocer un poco más de nuestro país y la problemática que se está abordando el día de hoy. Así que bienvenido, eres libre de presentarte. Bueno, mi nombre es David Felipe Pérez Guzmán, soy egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la carrera de licenciatura en Sociales. Actualmente me encuentro pues en el proceso para hacer parte de la maestría en investigación social interdisciplinaria, campo de investigación donde pues realmente como pienso y he hecho trabajos sobre para especializarme es la antropología y la geografía. Son dos disciplinas que me encantan muchísimo y pues yo creo que en esta entrevista vamos a ver mucho pues esa posición, ¿no? Posición también tanto antropológica, tanto como geográfica. Ok, para dar inicio a las preguntas, ¿te parece si empezamos con una pregunta que es bastante directa, bastante al grano? Y es, ¿cómo se ha construido históricamente el papel de Colombia como un aliado estratégico de Estados Unidos? ¿Y qué ha implicado esto realmente? Listo. El papel de Colombia como aliado estratégico pues ha sido el resultado de una construcción histórica basada como en tres pilares. Entonces tenemos el antagonismo ideológico. Recordemos que en la Guerra Fría estaban dos bloques que se estaban peleando, el bloque comunista y el bloque capitalista. A Estados Unidos le interesaba que no se formaran cierto tipo de insurgencias o guerrillas subversivas en zonas latinoamericanas, ¿sí? Porque el comunismo fue tildado como pobreza, como ruina, todo esto. Entonces, enfoque militarizado, ¿sí? Con esto se le da pie a que Estados Unidos también esté dentro del territorio colombiano, ¿sí? Y que esté con sus bases militares en Colombia. Y el discurso de la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Todo esto en términos, por ejemplo, del Plan Colombia que tenía con Estados Unidos, el plan de seguridad y su política exterior. Esto refleja la aceptación de también como un modelo, por así decirlo, de desarrollo, ¿sí? En Colombia, en los países latinoamericanos, en los modelos de desarrollo, o sea, Latinoamérica fue como el patio donde se probaron por las primeras
formas de neoliberalismo, formas de desarrollo, ¿sí? Donde se le tildó a estos países como del tercer mundo, ¿sí? Cuando son resultado de una seria como crisis imperialista, de colonización y todo eso. Interesante. Y de hecho, esa expresión siempre me ha llamado la atención, de ser el patio de Estados Unidos. Y de hecho, Arlene Tigner nos habla de esto mismo en el artículo de Intervención por invitación, claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales, que de hecho en él habla sobre la internacionalización del conflicto interno de Colombia, y cómo se ha realizado a través de un esquema que ella denomina, de la que ella nombra intervención por invitación, que habla acerca de que los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, este es un artículo ya del 2002, intensificaron la asociación colombiana con Estados Unidos y han solicitado como la injerencia, como la intervención en asuntos domésticos relacionados con la lucha antidrogas, ayuda también con la parte contrainsurgente del país, con la parte militarizada. Y es algo que mucha gente llega a ignorar, sabiendo que, como tú lo decías también, es Estados Unidos teniendo un interés en Colombia en la parte del control de drogas y el control de tráfico. Pero bueno, yendo más profundo a esa pregunta, ¿crees que el discurso de la guerra contra las drogas ha servido más a los intereses de Estados Unidos que a los de Colombia? Y si es así, ¿por qué? Cuéntanos, coméntanos. Bueno, eso permite que Estados Unidos pueda intervenir en territorios estratégicos y consoliden así como bases militares, no solo en Colombia, también en América Latina, y legitima como ese dominio global bajo esa bandera como de seguridad, pero en realidad no lo es, ¿sí? Eh, Se criminaliza las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, ¿sí? Por tildarlos de que cultivadores de coca, todo esto. Sí, sin duda la solución real no se ha dado como solución real al problema estructural del narcotráfico. En Europa dicen que, por ejemplo, no sé, nuestra cocaína es la mejor, nuestra marihuana es la mejor. Entonces, esa vaina no se ha solucionado. Tienen que haber otras vías que no sea la militarización, la ocupación de territorios. Ha generado también estigmación territorial y social. Entonces construye imaginarios. ¿Qué son los imaginarios en antropología? Son significaciones culturales que hace una comunidad sobre algo. Estas pueden ser buenas, malas, pueden ser verdad o pueden ser mentira. Entonces, estas zonas peligrosas, por ejemplo, se representan como, no sé, en aspectos como en el Guaviare. En el Guaviare, antes de yo tener, por ejemplo, una salida de campo, yo pensé que eso era un lugar donde había guerrilla, donde había, no sé, donde había fuerte presencia de la militarización, pero pues no, realmente no es así. Mucha gente, por ejemplo, que antes le daba al cultivo de coca, por así decirlo, no a la fabricación de la cocaína, sino al cultivo de coca, la planta, ya ahora está buscando otras alternativas, como lo pueden ser el ecoturismo y otras cosas más específicas. Eh, También se ha producido esa forma como de biopolítica del poder donde ciertos cuerpos son considerados como sacrificables, despojables, campesinos, consumidores, jóvenes, pobres, mientras se protegen esos centros de poder económico y político, porque es más fácil como erradicar que intentar realmente ayudar, ¿sí? Y eso también se ha pasado a lo que vienen siendo las ciudades. Sí, muchos, por ejemplo, esas personas que pasan por falsos positivos, los indigentes que realmente en algunos casos necesitan ciertas oportunidades que el Estado no se las da y los pasan como consumidores, ladrones y los van matando. Lo que hacían anteriormente que se llamaba como la limpieza social. ¿Sí te acuerdas? Claro, claro, cómo olvidarlo, la limpieza social, bajo el discurso de la seguridad, que se empezó a justificar que ciertos cuerpos eran desechables realmente, y la guerra contra la droga sirvió como una excusa perfecta. Eso fue algo terrible. Es que no siempre fue, y lo peor es que no siempre fue algo clandestino, sino que hubo casos de tolerancia institucional. Bueno, también hay que mencionar que el Plan Colombia trajo helicópteros, armas y tecnología para supuestamente batallar contra la droga realmente. Pero lo que yo pienso que es más importante es que trajo una narrativa.
y trajo la narrativa de un enemigo interno, de algo que está dentro del país, que hay que acabar con el joven pobre, con el campesino cocalero, con la mujer cabeza de hogar que raspa coca, y que todos ellos se volvieran un objetivo de guerra, aunque nadie lo señalara directamente. Pero bueno, vamos a volver al periodo que nos compete y es la presidencia de Duque. Y específicamente, se dice mucho que durante el gobierno de Duque se habló mucho de la alianza con Trump. Y desde tu perspectiva, ¿fue una alianza entre iguales o una relación de dependencia estratégica? Es una relación de dependencia estratégica, principalmente por la deuda que mantiene Colombia con Estados Unidos y pues todos los favores que le debe realmente. Si en términos, por ejemplo, de explotación de territorios, que ni siquiera puede ser que le dan plata, puede ser como la autorización que tienen para explotar aquí en Colombia ciertos recursos. Entonces sí, es una relación totalmente de dependencia. Y no es que nos necesiten realmente. Eh, Tienen a muchos países latinoamericanos que hagan eso. Nosotros somos como otro país más en esa desigualdad, en esa colonialidad del poder. Si no funciona con nosotros, pues tienen la solución de plantearnos como el enemigo interno, por ejemplo, como comunistas, como otra cosa. Pues eso sería todo, muchas gracias. No, lo contrario, muchas gracias a ti que nos pudiste dar un punto de vista en este bello podcast que estamos creando. La verdad es que lo que nos contaste y lo que nos dijiste tiene un valor muy alto y que ya más adelante seguiré expandiendo, seguiré hablando sobre el tema. Pero muchas gracias a ti, bienvenido. Este siempre será un espacio en el que podrás opinar y que cuando quieras eres bienvenido. Y bueno, ya con lo que nos dejó David, pasamos a nuestra siguiente sección. Así que, bienvenidos a Iván Duque y la opinión del pueblo. Bueno, queridos oyentes, esta sesión específicamente va a hablar sobre artículos de opinión, sobre qué piensa la gente profesional, los profesionales en el campo, acerca de la política exterior de Iván Duque. Esto relacionándolo obviamente con el tema que nos compete, el narcotráfico y Donald Trump, la política exterior. Vamos a hablar sobre diferentes autores como lo son Arlen P. Tickner y Pastrana Vuelvas, que tienen bastante contenido acerca de este tema. Así que vamos a dar paso a esta sección, empezando por hacer un análisis, por hacer un estudio acerca de qué es lo que opinan más los profesionales que ya hemos nombrado anteriormente acerca del gobierno de Iván Duque. ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo malo? Eso es lo que vamos a descubrir. Ya nuestro entrevistado dio su opinión y no es positiva. Vamos a empezar con Arlene Beth Tickner, profesora titular de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Es de nacionalidad estadounidense y colombiana. Y sobre todo, y lo más importante y lo que nos compete en este preciso momento, es columnista del Espectador. Es una persona que tiene un gran conocimiento acerca de toda la política, tanto de Duque como de los anteriores presidentes, y que ha dado su opinión más de una vez. ¿Y qué opina acerca de la política de Duque? ¿Acerca de la política exterior específicamente? Pues bueno, dentro de artículos como La política exterior de Colombia, más allá de los lugares comunes, Tigner muestra que Duque reforzó la dependencia a Estados Unidos, particularmente con el gobierno de Trump, y adoptó un discurso agresivo, un discurso confrontativo en temas como la situación en Venezuela, Cuba, el narcotráfico, y se acopló a la agenda y al tono de Washington. Además de eso, ella, en estos mismos artículos que aparecen en este compilado, critica la política exterior de Duque, diciendo que fue una política reactiva y subordinada, y que no pensaba en los intereses de Colombia, del país al que estaba representando. Y también opina que se metió en unas inconsistencias democráticas que, bueno, ya todo el mundo sabrá, o bueno, espero que sepan,
que las opiniones de Trump fueron y son bastante controversiales, ya que en su discurso tiene mensajes racistas, clasistas y ante todo xenófobos, discursos que Colombia no debería compartir y no debería alabar o decir que es un aliado modelo dentro de este partido político y dentro del gobierno que estaría representándonos a todos los colombianos, cosa que Duque no entendió. Y esto demuestra y evidencia una poca autonomía ética y política del gobierno colombiano y una subordinación total. Y si miramos realmente el gobierno de Duque, todo parece confirmar su idea. Duque no solo se alineó con Trump, lo defendió, lo celebró, y repitió su discurso como si estuviera leyendo un guión, lo que es preocupante, ya que en lugar de pensar en una política exterior propia, seguimos actuando como si estuviéramos en una campaña para el Departamento de Estado, a palabras de la propia Tigner. Y la verdad es que, en mi opinión, es bastante preocupante y bastante decepcionante el hecho de que mientras Trump amenazaba con desertificar a Colombia por no hacer lo suficiente y amenazarlo, bueno, criticarlo públicamente de ser deficientes, documentaba los esfuerzos de erradicación forzada, incluso en contra de decisiones judiciales y del reclamo de comunidades rurales. Eso lo podemos ver cuando quiso aprobar otra vez el glifosato para poder rociar, cuando ya estaba considerado literalmente un peligro para la sociedad y para los cultivos, para la tierra, para la gente del campo que estaba trabajando y que sufría todos los ataques directos y consecuencias que podía traer en su salud. Bueno, y como contexto, para explicar un poco más qué es esto del glifosato y por qué hago un énfasis en esto, pues bueno, el glifosato es un herbicida de amplio espectro que se utiliza principalmente para eliminar cultivos ilícitos como la coca, la amapola y la marihuana. Y se aplica desde el aire mediante fumigación aérea, dícese de avionetas que van por encima de los cultivos y liberan el herbicida. Y como se dijo antes, este tipo de fumigación era auspiciado y apoyado por gobiernos, principalmente el de Estados Unidos. Fue muy criticado en los años 2000 por comunidades campesinas, por ONGs y por organismos internacionales que denunciaban los daños a la salud, la afectación a cultivos legales y desplazamientos forzados. Y bueno, fue suspendido en 2015 por el gobierno de Juan Manuel Santos y recién en 2018 a 2020 tuvo un intento de retorno, que es lo que estaba conversando anteriormente, para el gobierno de Iván Duque. Y eso es un pequeño paréntesis explicando qué es esto del glifosato, para seguir con el tema. Y vamos a seguir hablando de la opinión que tienen personas como Pastrana Huelvas acerca de Duque. Que bueno, hay que explicar primero quién es. Es que Eduardo Pastrana Huelvas es un profesor titular del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Bogotá. Además de ser miembro del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales, América Latina e Integración de la misma universidad. También es editor de la revista Papel Político. Y bueno, ¿qué nos deja o qué piensa Pastrana Huelvas? Y es que él es autor y editor del texto llamado Política Exterior de Iván Duque, que es un compilado de artículos de diferentes autores que hablan específicamente de eso, de la política exterior, con capítulos también de Miguel Burgos y Ana María Villota. Pero bueno, vamos a explicar qué pasa o qué es lo que piensa Huelvas acerca de la política de Duque. Y su opinión va de que fue una política ideologizada que priorizaba la seguridad y el narcotráfico y se alineaba totalmente a Estados Unidos. Y eso, pues bueno, también hay que tener en cuenta que tenía mucha influencia del uribismo y del centro democrático en la concepción de amenazas externas e internas y que la alianza con Estados Unidos, bueno, y con Trump, reviva la cooperación militar y política. Eso es lo clave que hay que tener en cuenta. Bueno, la política exterior que se mantenía en esa época en la presidencia de 2018 a 2020 no era neutral, estaba totalmente ideologizada
y el país se volvió hacia la seguridad militar, dejando el enfoque cooperativo que ya estaba trabajando hasta ese momento Juan Manuel Santos. Los temas de drogas y seguridad se pusieron al frente como una prioridad y el narcotráfico, en vez de reducirse, se convirtió en una amenaza central. Y los diplomáticos, o sea, la gente del poder, del cargo, dejó de hablar de paz y de justicia y se enfocó principalmente en una estrategia militar y de represión. El resultado fue una política exterior con más sombras que luces, según el libro. También se descuidaron temas clave como la integración regional, los derechos humanos y del medio ambiente. Y la urgencia de la seguridad superó otras prioridades. Como quien dice, tenían más urgencias por pelear que por comer. Y bueno, como nos podemos dar cuenta después de esta sección y a lo largo de esta sección, es que la política exterior del gobierno de Iván Duque estuvo marcada por una profundización de la dependencia estructural hacia Estados Unidos. Es decir, nosotros éramos una parte, creíamos que éramos una parte fundamental de Estados Unidos y por eso estamos ahí pegados, especialmente en temas de seguridad y narcotráfico. Y eso refleja una estrategia de subordinación más que de soberanía. Esto lo hablaron los dos autores que tratamos en este momento, en este podcast, en esta sección, y los dos están de acuerdo en eso. Pero más específicamente, Tigner plantea que Colombia ha practicado una intervención por invitación, que Dios, ese término me encanta, y donde entrega la soberanía de manera voluntaria a cambio de un respaldo político, de recursos y de legitimidad. Más que nada, de legitimidad. Y que Duque no solo siguió esa lógica de subordinación, sino que se intensificó hasta el punto de alinearse ideológicamente con Donald Trump. Y Pastrana señala, aparte de eso, que la política exterior de Duque fue alineada, fue reactiva, fue al pie de los intereses de Estados Unidos. Identifica completamente una pérdida de autonomía estratégica y una visión unilateral de la diplomacia. Entonces, ¿qué podemos afirmar de esta parte? Es que lo que se opinaba de que Colombia estaba totalmente subordinado a Estados Unidos era más real de lo que uno podría pensar, y que la relación de Duque con Trump mostró una forma de diplomacia desequilibrada, donde los poderes no estaban alineados y simplemente Colombia fue un acompañante muy leal de Estados Unidos. Bogotá se llenó de pancartas. No más injerencia, decían algunos. Otros, simplemente fuera Duque. La calle también es escenario de la diplomacia. En medio de todo esto también estaba la gente, no solo expertos, no solo analistas. Estaban los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, los ciudadanos de pie. Las voces de la calle también cuentan, y todas parecen apuntar a lo mismo, que mientras el gobierno hablaba de lucha contra drogas y alianzas estratégicas, muchas personas sentían que no tenían ni voz ni protección, solo obediencia impuesta desde arriba.
Conclusiones finales. A lo largo de este episodio exploramos una relación que va más allá de la diplomacia. Una relación que está profundamente incrustada en nuestra historia, en nuestros miedos y también en nuestras decisiones como país. La relación entre Duque y Trump no fue un accidente, ni una simple coincidencia ideológica. Fue la expresión de un modelo de política exterior que ha preferido alinearse con los intereses de Estados Unidos antes que construir una visión propia como país, centrada en nuestras necesidades, nuestras voces y nuestras realidades. Y aunque la lucha contra el narcotráfico ha sido una justificación constante durante muchas décadas, los resultados han sido lo más ambiguo. Erradicación sin alternativas, ayudas condicionadas y comunidades criminalizadas por decisiones tomadas desde muy lejos. Narrativas que no se van a cambiar tan fácilmente. Lo que vimos en este periodo presidencial fue una narrativa de supuesta soberanía, pero ante todo, una subordinación a un país que nos tiene bajo su control, bajo su mando y bajo sus propias narrativas. Un discurso que hablaba de liderazgo internacional mientras se repetía sin cuestionar el libreto de Washington. Bajo este nuevo mandato, y ya viéndolo desde hace unos años atrás, lo único que nos queda es reflexionar. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Uno que obedece para sobrevivir? ¿O uno que propone para transformarse? La política exterior no está hecha solo de cancilleres, embajadores, políticos y gente de la élite. También se construye desde las calles, desde las universidades, desde la opinión pública de quienes se niegan a aceptar que la soberanía es un lujo reservado para otros. ¿Queda abierta la conversación? Porque si algo nos dejó la relación de Duque con Trump, es una certeza. Y es la certeza de que el silencio también puede ser una forma de complicidad. Bien, y hasta aquí llegamos. Ante todo, muchas gracias a ustedes, los espectadores, que nos está escuchando. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora es momento de dar los créditos a quien corresponde. Empezando por nuestro invitado especial. Un agradecimiento muy grande a David Felipe Pérez Guzmán por la entrevista que nos otorgó. Un agradecimiento muy especial también a las páginas y a los portales donde se sacaron las lecturas que fueron citadas textualmente en este podcast. Empezando por revista uniandes.edu.co, por Intervención por Invitación, claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales, de la autora Arlene B. Tigner. Créditos a Konrad Adenauer Stiftung por la política exterior de Iván Duque, una mirada de sus primeros 2 años. También a Red Intercol por Opinión reprobado, de Arlene B. Tigner. Y por supuesto, y no nos podemos olvidar de dónde salió los fragmentos de sonido, de los cuales destacamos el apoyo del paro nacional de Cali, con arengas y el himno de la Guardia Indígena, las comunidades pertenecientes al CRIC. De la página de Facebook Consejo Regional Indígena del Cauca. Créditos también a Pixabay, quien nos otorgó efectos de sonidos que fueron utilizados correctamente para este podcast. Y por último, pero no menos importante, agradecimiento a Public Memory, que nos otorgó varias canciones que fueron utilizadas, entre ellas las que están escuchando en este preciso momento en los créditos. Y para concluir, esto es todo. Yo soy Cristian Humberto Sacristán López, estudiante de 7º semestre
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Carrera: Comunicación Social y Periodismo. Y ese es un trabajo entregado a Opinión Pública. Y recuerden, esto fue Aliado o Subordinado. Colombia frente a Estados Unidos en tiempos de Duque